Bendiciones para todos, hermanos. ¿Es lícito castigar a un ciudadano sin juzgarlo? Hechos capítulo 22, verso 22 al 29. Leamos todos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con ¿qué, hermanos? Para saber por qué causa clamaban así con él. Lean ustedes el 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, ¿qué dijo, hermanos? Sí. Respondiendo el tribuno: con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de ¿qué, hermanos? Verso 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle ¿qué, hermanos? Atado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en nosotros como se hace allá en el cielo. Te rogamos que tu palabra nos hable en esta mañana, nos satisfaga y nos bendiga. Permite que ella pueda ser fuente de gozo para nuestras almas. Rogamos que este espacio sea un espacio de edificación y de bendición. Que tuya sea la gloria por siempre. Pedimos por aquellos que no te conocen que vengan al arrepentimiento. Que tu palabra llegue a sus corazones y les bendiga. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar, mi hermano. Estimados hermanos y amigos, es un gusto y privilegio para mí una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como lo he mencionado muchas veces, para mí es un privilegio, gracia y paz para cada uno de ustedes. Qué bendición, amados hermanos, estar con ustedes. En días pasados, y especialmente por el ministerio carcelario que el Señor me ha permitido tener, tuve la oportunidad de ver una miniserie en un programa basado en la vida real de los Estados Unidos llamado Así nos ven. Así nos ven. Y la historia cuenta, amados hermanos, como un día como hoy, que la gente está como alborotada, que un grupo, muchos muchachos van hacia un parque donde se están reuniendo muchos muchachos, muchos. Pero en ese mismo contexto nos cuenta la historia que llaman que han encontrado a una mujer que la han violado, le han pegado y la han arrastrado. Cuando la policía llega al evento, cuando la policía llega al lugar, hay muchos muchachos, pero cuando la policía llega, los muchachos empiezan a correr y son más ligeros que ellos. Y a ser más ligeros que ellos, agarraron a 4 muchachos. Y la policía, como no tenía a quien inculpar, culparon a estos 4 muchachos. Pero uno, cuando a su amigo es apresado, lo toman para interrogarlo. Un amigo dice: no, yo lo acompaño a usted hasta el final. Y va a la estación, y en la estación los interrogan, y ellos efectivamente no eran los que habían violado a la muchacha, no eran los que le habían pegado, pero la policía empieza a pegarles, la policía empieza a dejarlos aguantar hambre durante más de un día, y presionados por el tiempo y por lo que la policía, con mentiras y engaños, ellos aceptan el cargo. Ellos dicen: sí, nosotros la violamos. Y toman a uno por uno y los graban. Cuando la fiscalía, amados hermanos, cuando la fiscalía empieza la investigación, efectivamente no hay ni una prueba
que los involucrara a ellos. Ni una prueba de ADN, la muchacha no los puede identificar. Efectivamente, mis hermanos, ellos eran inocentes. Eran inocentes. Pero resulta que a ellos los grabaron y en esa grabación la policía les dice, si ustedes aceptan que violaron a la muchacha, hoy mismo se van. Y efectivamente los graban. Y el muchacho que va a acompañar a su amigo también lo meten allá al calabozo y le dicen, usted también diga de que lo hizo. Y él confiesa de que lo hizo y queda todo en grabación. Cuando la fiscalía va ante el juez y van los abogados defensores de los muchachos, todas las pruebas, amados hermanos, estaban a favor de los muchachos. No había cómo condenarlos. Estaban prácticamente libres. Pero ¿sabe una cosa? La fiscal saca las grabaciones y dice, pero mire, ellos confesaron su crimen. Siendo unos niños, uno tenía 14 años. Eso fue real, 14 años. Y resulta que había uno, el que fue a acompañar a su amigo, tenía ya 17 años y ese inmediatamente lo llevaron a la cárcel de mayores. A los otros los llevaron de niños, a los 18 los mandaron casa por cárcel, pero el otro tuvo que sufrir. Sufrieron cosas terribles, hermanos, cosas injustas, pero después de un gran tiempo, el muchacho que había violado a la muchacha se convirtió a Cristo. O le hablaron del Señor y él dice, oiga, yo durante años he dejado que estos muchachos paguen por ser inocentes de lo que dijeron y están pagando cárcel y están siendo vituperados y les llaman violadores, pero yo soy el culpable. Y él confiesa y de esa manera, al confesar, este hombre que era culpable, diferente a ellos, decide decir la verdad y ellos son libres. Amados hermanos, con esto quiero decirles algo. Qué triste es cuando vemos injusticia sobre este mundo. Hay injusticias. Jueces que a lo mejor simplemente escuchan las versiones y con esas versiones pueden dar un dictamen. Personas que están en la cárcel, muchos por haber cometido el crimen, pero muchos son inocentes. Yo tengo la oportunidad de tener la base de datos de todos los estudiantes. Dentro de nosotros, aquí como iglesia, tenemos una persona que estuvo dentro de la prisión y allá le compartimos y hoy comparte con nosotros acá. Pero, escuchen algo. Me enteré que dentro o estando hablando con las personas, muchos de los que están dentro de la cárcel, muchos de ellos son inocentes. Los involucraron. Les juzgaron mal. Otros son muy culpables. Pero la mayoría de ellos, como yo tengo la base de datos, su nivel educativo, la mayoría, un 95%, lo máximo que tienen es bachiller. Es decir, la inocencia de muchos hace que cometan muchos errores. Así que, hermanos, continuando con el estudio sistemático y consecutivo del libro de los Hechos, ¿recuerdan ustedes, estando Pablo, el apóstol, en Jerusalén, y luego de ser apresado, recuerden, él lo toman preso, lo azotan, le fue necesario presentar una defensa. Y la enseñanza pasada hablamos que él presentó defensa del evangelio y no de sí mismo. Él era inocente, pero le acusaron y él tiene que presentar una defensa a través de su testimonio. ¿Recuerdan ustedes? Él contó su testimonio como defensa y él contó cómo era antes su vida en el momento de conocer a Cristo y después de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero escuchen algo, definitivamente les ha dejado claro que aunque él era judío, escuchen esto, Pablo les deja claro que aunque él es judío, también, y no cualquier judío, era un fariseo de fariseos como le enseñamos, también era un verdadero cristiano, pero con ciudadanía romana. Ahora quiero preguntarles, ¿podría esto servirle para lo que estaba viviendo? Recuerde, Pablo lo llevan injustamente o está en Jerusalén, y estando en Jerusalén,
ellos entonces son juzgados injustamente, y al ser Pablo juzgado injustamente, de esa manera entonces, mis hermanos, necesita presentar una defensa. Con esto quería preguntarle, ¿podría esto servirle para lo que está viviendo? ¿La ciudadanía le estará sirviendo a él para lo que está viviendo? Usted que le gusta tomar nota, me gustaría hablarle bajo el título: ¿es lícito castigar a un ciudadano sin juzgarlo? Y lo hago en forma de pregunta. ¿Es lícito castigar a un ciudadano sin juzgarlo? Pablo también reconoce que al ser discipulado por un hombre llamado Ananías, y luego de bautizarse por haber creído en Cristo y lavar sus pecados, o confesar que Cristo podía perdonar sus pecados por medio de la obra de él, en su testimonio dice que le es encomendado un verdadero llamado. Vayan por favor a Hechos capítulo 22, verso 21. Vayan conmigo por favor. ¿Cuál es el verdadero llamado? Hechos 22, 21. Pero él me dijo, hablando del Señor Jesús: ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A dónde, hermanos? A los gentiles. Pablo está contando su testimonio, y cuando está contando su testimonio, él dice: el Señor me dice, ve, porque yo te voy a enviar a los gentiles. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué ocurrió luego de contar el testimonio en Jerusalén? Él, guiado por el Espíritu Santo, llegó a Jerusalén. Estando en Jerusalén, él está con los hermanos, luego está con los pastores, y luego va al templo a cumplir un voto. Y estando en el templo, mis amados hermanos, estando en el templo, es acusado. Y estando acusado, él ahora está contando su testimonio. Y al contar su testimonio, ¿qué ocurrió, hermanos? Hoy voy a hablarles bajo 4 puntos que nos van a instruir el texto que hemos leído. 4 puntos. Voy a nombrarlos aquí: los que condenan, los que castigan, el que se defiende y el interrogado. ¿Cuáles son los 4 puntos, hermanos? Los que condenan, los que castigan, el que se defiende y ¿qué, hermanos? El interrogatorio. Una vez más: los que condenan, los que castigan, el que se defiende y el interrogado. Vamos a ver los que condenan. O hablando de la ley religiosa, usted que toma nota, los que condenan o la ley religiosa. Vayan a Hechos 22, 22, por favor. Y le oyeron hasta esta, ¿qué dice, hermanos? Palabra. Pablo está dando su testimonio y dice: y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué fue lo que le oyeron? Pablo les había dicho: yo fui, esto fue mi vida, yo tuve un encuentro con el Señor Jesús. Luego de ser bautizado y arrepentirme de mis pecados, vine a Jerusalén para anunciar la verdad de Cristo, el perdón de pecados por medio de él. Pero él me dijo: ve, porque aquí no recibirán tu testimonio, serás enviado a los no judíos, a los gentiles. Así que ellos escucharon hasta ahí, y mira lo que dicen los que estaban ahí. Ellos, verso 22, entonces alzaron, ¿qué dice, hermanos? La voz. Lo escucharon ahí, alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que, ¿qué, hermanos? Que viva. Noten lo que pasó. Estos judíos que están escuchando el testimonio del apóstol Pablo, lo escuchan hasta ahí y le dicen: quita de la tierra a este hombre. En pocas palabras, están diciendo: mátenlo, acaben con él, bórrenlo del mapa. Es lo que están diciendo, porque no conviene que viva. O un tipo así, están diciendo, no merece vivir. Los judíos en Jerusalén y los que están ahí dicen: oiga, este hombre no conviene que viva. ¿Por qué no conviene que viva? Estaba proclamando el evangelio. Era un hombre que era justo, no estaba cometiendo un crimen. Hermanos, ¿quién puede atreverse a tener la autoridad de dar tal juicio de quitar la vida a alguien o decidir quién vive y quién no? Estos judíos le dijeron, alzando la voz, dice el verso 22, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene
que viva. Es decir, ellos quieren que Pablo, ¿qué pase? Muera. Ahora, ¿por qué quitarle la vida a alguien solo por proclamar el evangelio? ¿No era esto lo que hacía Faraón? Tómelo como referencia, yo se lo leo, Éxodo capítulo 1, verso 22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija déjenla vivir. Miren lo que hacía Faraón. Faraón tenía como esclavos al pueblo de Israel, y le dijo a las parteras y a todo el pueblo, le dice, mire, cuando las israelitas tengan un hijo, mírenle el sexo. Si es hombre, cójanlo inmediatamente y bótenlo al río, mátenlo. Si es mujer, déjenla vivir, no hay problema. Faraón tenía, él se creía Dios, mataba al que quería y dejaba vivir al que quería. Y era lo que los judíos estaban juzgando a Pablo, lo condenan incluso a muerte. ¿De qué manera lo hacían? Vayan al Hechos 22, 23. Mire lo que dice. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban, ¿qué, hermanos? Polvo al aire. Esta gente está en Jerusalén y dice, arrojaban sus ropas o sacudían el polvo de sus ropas y lanzaban polvo al aire en señal de protesta. Ellos están diciendo, necesitamos que este Pablo lo mate. Así que como ellos gritaban, vamos a ver la segunda cosa. Hemos dicho los que condenan. ¿Quiénes condenan? Los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Los que dicen, yo creo que este sí merece vivir, creo que este merece morir. Pero miremos como segundo punto los que castigan, o la ley civil. Amados hermanos, la agitación era tan grande y los gritos y deseos de muerte hacia Pablo, que Hechos 22, 24 dice que, ¿qué dice, hermanos? Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con ¿qué, hermanos? Para saber por qué causa clamaban así contra él. El comandante del ejército dice, no, agarremos a este hombre y metámoslo al cuartel militar. Y allá en el cuartel militar lo vamos a interrogar, pero no lo vamos a interrogar de cualquier manera. Lo vamos a azotar, le vamos a dar latigazos o golpes para que él nos diga cuál es la razón por la que gritan así contra él. En otras palabras, lo que está pasando aquí es que el jefe civil le pregunta, oiga, ¿qué cosa tan terrible pudo haber hecho este hombre para que estos judíos estén tan alborotados y ya digan, este hombre merece morir? Si este hombre no quiere hablar, le haremos hablar a punta de golpes, es lo que está diciendo el verso 24. Lo que pudiéramos decir hoy en día es, lo vamos a torturar para que nos diga cuál es la razón. Así que una vez más, hermanos, mírenme acá, un hombre que lo están juzgando injustamente. No ha cometido errores, solo ha proclamado el evangelio. Pero hay unas personas desesperadas diciendo que mátenlo. ¿Y por qué estas personas están diciendo mátenlo? Por su religión. Ellos creen que el condenarlo pueden hacer porque creen tener la razón. Así que la ley civil, la ley religiosa quiere condenar. La ley civil está para castigar. Así que ellos dicen, lo vamos a torturar y después de torturarlo, pues de esta manera vamos a saber cuál es el problema con este hombre. Amados hermanos, y usted que me escuche, Dios ha puesto autoridades religiosas, pero ellas juzgan según la palabra de Dios. La ley religiosa, los que proclamamos el evangelio, no juzgamos según las leyes o según nuestra palabra. Las leyes religiosas están para juzgar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también Dios ha puesto autoridades civiles para juzgar con espada. Es decir, el que puede castigar es la ley civil.
La Biblia en Romanos capítulo 13 nos dice que Dios ha puesto autoridades y las que están por Él están, y están para castigar al que hace el mal, no para el que hace el bien. En medio de estas dos autoridades, hermanos, los que condenan la ley religiosa, los que castigan la ley civil, miremos como tercer punto, el que se defiende o el ciudadano, el que se defiende. Vayan conmigo a Hechos 22-25. El que se defiende. ¿Con qué palabra empieza el 25? Pero, ¿notan esto? Voy a retroalimentarles, hermanos. Hay unos que dicen, maten a este hombre, mátenlo. Hay otros que dicen, oiga, lo vamos a castigar primero, porque a través de este castigo podríamos identificar si efectivamente este hombre es tan culpable como lo que están diciendo de él. Así que el que se defiende dice, pero cuando le ataron con correas o lo atan con cadenas para poder pegarle, para poder saber lo que está pasando, el verso 25 dice, Pablo dijo al centurión que estaba presente. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido qué? Pablo les dice, bueno, ustedes me van a agarrar, me van a atar y me van a pegar para que yo les diga qué fue lo que pasó. Pues quiero decirles algo, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿permite la ley o tienen permiso ustedes para que azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? ¿O saber si es culpable o inocente? ¿Ustedes tienen ese permiso? Pablo no está ante el tribunal religioso, no está ante los judíos, sino está ante la ley civil, ante los romanos. Así que apela a la ley que lo cobija. Ese mismo argumento usó en Filipos, aquellos que compartieron conmigo la enseñanza en Filipenses, cuando estaban juzgándole injustamente. El contexto que leeremos, hermano, a continuación, mírenme acá, Pablo y Silas han llegado a Filipos. Y recuerdan ustedes en Filipos, Hechos capítulo 16, en Filipos dice que cuando ellos llegaron había una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y esta mujer se acercaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, lo que Él diga, créanles, porque son de Dios. Y dice que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, era esclava y dice que le daba ganancia, mucha ganancia a sus dueños. Pero un día Pablo como que no le gustó mucho que esta mujer dijera, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y un día se dio media vuelta y ¿qué hizo? En el nombre de Jesús, fuera. Y esta mujer fue libre. Dice que agarran a Pablo, como les dañó el negocio de la adivinación, agarraron a Pablo, lo arrastraron por a la plaza junto con Silas, les pegaron y los metieron presos. Y estando presos, Pablo en la noche, todo golpeado, todo botando sangre, todo moreteado, dice que estaba cantando himnos al Señor. Y el jefe del pueblo le había dicho al carcelero, guárdeme este hombre, no lo vaya a dejar salir. Y lo metió en la última celda y lo amarró con cadenas. Pero dice que a medianoche Pablo, ¿qué estaba haciendo? Cantando junto con Silas. Y mientras cantaba dice que ocurrió un terremoto y las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Y el carcelero, cuando vio las puertas abiertas, él pensó que los presos habían salido. Así que se iba a matar, se iba a poner una lanza. Y Pablo desde al fondo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos. Bueno, en esa historia, este hombre y su familia se convierten a Cristo. Con este contexto, vayan a Hechos 16:35. Cuando fue de día, eso ocurrió en una noche donde todos se convirtieron, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos que, hombres, los tenían presos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Mire lo que dice el verso 37.
Pero Pablo, ¿qué dice? Les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¡No! Por cierto, vengan ellos mismos y ¿qué? Y sáquenos. Pablo apeló en Filipos a su ciudadanía romana. Él no apeló antes, se dejó golpear, pero qué privilegio. El carcelero se convirtió junto con su familia. Así que con esto, ¿qué hemos visto? Hemos visto los que juzgan, unas personas que querían como sea que mataran a Pablo allá en Jerusalén. Hemos visto los que castigan. La ley civil dice, bueno, tenemos la autoridad para darle latigazos hasta que él nos diga la verdad. Pero vimos el que se defiende. Como está ante la ley civil, no ante la ley religiosa, él dice, bueno, pues apelo a mi ciudadanía romana. Miremos el interrogatorio o las pruebas. O vamos a ver lo importante de la ciudadanía. Regresen a Hechos 22, 26, por favor. Hechos 22, 26. Cuando el centurión oyó esto, ¿qué fue lo que oyó, hermanos? Que Pablo era ¿qué? Ciudadano romano. Cuando el centurión oyó esto, o el capitán más o menos encargado de 100 hombres, fue y dio aviso al tribuno, es decir, al jefe del ejército. ¿Y qué le dijo? Vayan a Hechos 22, 26, hermanos. ¿Qué le dijo? ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano ¿qué? Romano. O sea, el capitán del ejército le dice, oiga, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Lo que está haciendo? ¿Qué vas a hacer? Lo que quiere anunciar es, ¿sabes con quién te has metido? A lo mejor él preguntó, ¿y por qué tengo que saberlo? Dice a lo mejor. Dice, pues este hombre es un ciudadano romano y estamos a punto de pegarle una paliza. El verso 27, mire lo que dice. Vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿eres ciudadano romano? Y Pablo, ¿qué dijo? ¡Sí! ¡Soy romano! Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué implica ser ciudadano romano? ¿Qué implicaba, hermanos? Bueno, quiero leerles un comentario de la Biblia Mundo Hispano. Parece que había ciertos privilegios para un ciudadano romano. Esto le salvó la vida a Pablo en varias ocasiones, como lo vimos ahorita en Filipos. ¿Cómo se llegaba a ser ciudadano romano, hermanos? Por un lado, se podría comprar la ciudadanía. Una persona podría comprar la ciudadanía romana. A veces era muy costoso, otras veces no costaba mucho dependiendo quién la compraba y a dónde la compraba. Por otro lado, se podía adquirir la ciudadanía romana al nacer en una colonia romana. Si la persona nacía en una colonia romana, por ejemplo, ahorita que vienen las personas de Venezuela, nuestros hermanos, algunos son creyentes, otros no, y de repente acá quedó en embarazo y nació en Colombia, ¿ese hijo qué es? Colombiano. Si la persona nacía en una colonia romana, automáticamente era ciudadano romano. Pero otra forma de tener la ciudadanía romana era que si un ancestro de él había sido militar o participaba en el servicio militar, eso también da opción de ser ciudadano ¿qué? Romano. La ley romana, hermanos, garantizaba los derechos legales de sus ciudadanos, incluyendo de un juicio justo. Es decir, no podían meterlo a la cárcel, no podían pegarlo sin antes hacerle un juicio ¿qué, hermanos? Justo. Siendo que Pablo era ciudadano romano, el comandante podría perder su puesto y hasta la vida misma pudo haber perdido el comandante si lo juzgaba así, si le aplicaba este tormento. Incluso el solo hecho de haberlo atado ya era una grave ofensa. Cierro la cita. Qué importante es la ciudadanía, hermanos. La ciudadanía es de mucho valor. Cuando presentamos nuestro documento de identidad aquí en Colombia, eso nos da privilegios como colombianos, aunque sin desconocer nuestros deberes también. Cuando tengo mi ciudadanía, esto me da garantías y privilegios. Por ejemplo, ejercer el derecho al voto. Una persona que no tenga cédula de ciudadanía no puede ¿qué? Votar. Eso es importante, la ciudadanía. Mis hermanos, yo tengo 3 hermanos que viven en España. Mi hermano el mayor, el menor y mi hermana.
Y me cuentan la historia que los migrantes llegan allá y tienen que esconderse durante 3 años. Su pasaporte dice que van como turistas, pero resulta que no se regresan, sino que se esconden. Ya no, es decir, no tienen pleitos, no hay ningún problema, no se dejan apresar de un policía porque si no los deportan. Después de estar 3 años ahí como escondidos, en 3 años a ellos ahora les dan un documento que dice usted es residente, puede ser residente. Y después de 5 años más les dan algo que llama la ciudadanía. Así que es harto tiempo para adquirir la ciudadanía. La ciudadanía es muy importante y más en Europa, ¿cierto? Mi hermano el mayor ya es ciudadano, junto con todos sus hijos. Mi hermana ya es residente y mi hermano está a punto de ser residente. Pero mire, cuando Pablo le responde al jefe de los militares, efectivamente, soy un ciudadano romano, mire lo que dice el verso 28. Respondiendo el tribuno, dijo, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Él dice, me costó una fortuna. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Pero yo la soy ¿de qué? De nacimiento. Amados hermanos, la ciudadanía de nacimiento era más valiosa que la que se compraba. Era más valiosa. Sí, porque se nacía. ¿Cuál fue el resultado al entender que tenía ciudadanía romana? Vayan a Hechos 22, 29. Así que, luego, ¿qué hicieron? Se apartaron de él. ¿Quiénes? Los que le iban a pegar. Dijeron, no, con este no nos metemos. Se apartaron de él. Y aún el tribuno mismo, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle, ¿qué? Matado. En otras palabras, dijeron, con este no nos metamos porque su ciudadanía lo cobija y nos metemos en problemas con el que le dio la ciudadanía. Pastor, ¿usted por qué explica tan detalladamente esto? Porque las aplicaciones son las que van a tener sentido en este sermón. Podríamos decir, hermanos, que Pablo tiene 3 ciudadanías. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué le agrega una si hemos visto 2? Pablo era ciudadano judío. Era un judío. Pero tenía otra ciudadanía y era romano. Pero tenía una mejor. Pablo tenía una mejor ciudadanía, la celestial. Pablo era ciudadano del cielo. La Biblia dice, hermanos, y tómelo como referencia, Efesios 2:11. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo los gentiles, cuando eran la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, y Efesios dice, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo a los Efesios, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo? El verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que, hermanos, los ciudadanos del cielo tenían una vida pasada, pero ahora en Cristo hay una ciudadanía celestial. Miremos un texto más específico. Me gustaría, por favor, que usted vaya a Filipenses capítulo 3, verso 18. Filipenses capítulo 3, verso 18. Un texto más específico para hablar de la importancia de la ciudadanía celestial. Porque ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está diciendo a los filipenses. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será, ¿qué, hermanos? Perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en qué, dice el texto, hermanos, en lo terrenal. ¿Notan? En la ciudadanía terrenal. Filipenses 3:20, aquí está la respuesta. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados hermanos, el Señor Jesús
fue condenado por los judíos. Y estando en la cruz, un soldado romano no tuvo otra cosa que expresar verdaderamente este era el Hijo de Dios. En otras palabras, este hombre tiene una ciudadanía más allá de la terrenal. Mateo 27:54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es Hijo de Dios. Así que, hermanos, pregunto: ¿es lícito castigar a un ciudadano sin ser juzgado? Bueno, no. Hemos hablado de que están los que juzgan, y los que juzgan dicen: sí, mátenlo. Hemos hablado de los que castigan dicen: vamos a comprobar si este hombre finalmente es acusado, castigado o no. Hemos visto el que se defiende y el interrogatorio o la defensa. Quiero concluir, hermanos. Mírenme acá. Y aquí yo les dije que es importante las aplicaciones de todo esto que hemos hablado. Hemos hablado que Pablo lo está en Jerusalén. Los judíos, después de escuchar su testimonio, quieren matarlo. La ley civil lo agarra y le dice: no, venga, le sacamos la verdad a punta de azotes. Cuando está ante la ley civil, Pablo dice: en un momentico, yo soy ciudadano romano, es justo de que me peguen antes de poder juzgarme. Y entonces ellos dicen: ¿cómo así? ¿Tú eres ciudadano romano? Le dice: claro, yo soy ciudadano romano, ¿cómo me va a pegar? Así que esa ciudadanía romana hace que él pueda ser salvo. Encontramos autoridades civiles, encontramos autoridades religiosas y encontramos a Dios mismo quien nos podría juzgar. Ahora quiero preguntar, ¿la Biblia habla de estas tres autoridades? Vayan a Mateo capítulo 5, verso 21, por favor. ¿La Biblia habla de estas tres autoridades? Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y mire lo que dice el verso 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, va ante la ley civil. Y cualquiera que diga necio o insulte a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio es la ley religiosa. Y cualquiera que diga fatuo o maldiga a su hermano, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Así que aquí, ¿qué vemos en este texto? Está la ley civil, está la ley religiosa y está la ley ¿qué? Divina, la del Señor. Verso 23 de Mateo 5 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces tomamos el lugar de Dios y nos hacemos jueces. Mateo capítulo 7, verso 1, mire lo que dice, hermanos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, van a ser juzgados, y con la medida que ustedes midan, se les va a medir. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo. Generalmente los religiosos, podríamos decir, tendemos a juzgar. El que juzga es Dios, y para eso envió a su Hijo, para hacer justicia por nuestros pecados. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, escuchen esto, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. ¿Quién es el que juzga? Dios. Un día seremos juzgados ante el tribunal de Dios, amados hermanos. ¿Y sabes? ¿Qué va a hacer que pueda ser salvado del castigo del infierno? Y aquí quiero llamar la atención. ¿Qué va a hacer que tú puedas ser salvado del castigo del infierno? Mírenme bien, tu ciudadanía. Un día vas a estar delante de Dios y solo los que sean ciudadanos celestiales son los que no van a ser condenados. Es necesario que seas hijo de Dios para que tu ciudadanía
no sea comprada. Porque la ciudadanía celestial no se puede comprar como la terrenal. No se puede comprar. La celestial es necesario que seas hijo de Dios. La ciudadanía celestial viene de nacimiento. El diablo te querrá condenar, pero cuando escuchen, este es hijo de Dios, tus enemigos se van a apartar de ti, así como hicieron con Pablo. Cuando escucharon que era ciudadano romano, ¿qué pasó? Se alejaron. Pero el enemigo, cuando te esté juzgando, dirán, este es hijo de Dios, tiene ciudadanía celestial, tendrá que apartarse. Me dirás, pastor, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Recibirle, creer en él. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 3:17 del Evangelio de Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, Jesucristo vino para salvarte. Jesucristo vino para darte una nueva ciudadanía y puedas estar en el cielo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, mi hermano, en esta tierra vamos a ser juzgados por los religiosos, por los civiles, pero un día vamos a ser juzgados por Dios. Para que no te vayas al infierno es necesario que tengas la ciudadanía celestial. Y para ella es necesario que nazcas de nuevo. Entrega tu vida a Dios, ven en arrepentimiento y dile, Señor, quiero nacer de nuevo, quiero nacer en tu familia. Para que cuando tú vengas a juzgar, yo no vaya al infierno, sino una eternidad contigo. Qué importante la ciudadanía celestial, porque sin ella te irás al infierno eterno. Dios nos guarde de ello. Así que ven delante del Señor y dile, Señor, creo en ti, creo que tú pagaste por mis pecados. Fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias porque así como Pablo un día fue juzgado injustamente, a tus hijos nos juzgan injustamente. Pero Satanás se entera de que a tus hijos no los puede condenar porque estaba bajo tu ciudadanía. No nos puedes juzgar antes o castigar antes de ser juzgados. Un día estaremos ante tu tribunal y nuestro abogado va a ser el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz y dirá, yo pagué por él. Es pecador, pero yo pagué por él. Señor, ayúdanos a vivir para ti, para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.